Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana. Hoy, lunes 2 de diciembre, amanece Venezuela bajo el impacto de una tormenta política que fue desatada ayer por la publicación de un reportaje de nuestros colegas y amigos del portal armando.info. Nosotros acá en la Fuerza de la Unión tenemos una historia previa antes de comentar el tema del reportaje y la situación que suscitó. Como ustedes saben, el periodista Roberto Denis ha estado con nosotros acá, en este espacio, en numerosas ocasiones, siempre explicando, reportando, informando el curso de la investigación que él y sus colegas venían desarrollando sobre los oscuros negocios que están en el entorno del programa público llamado CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Ha sido tan poderosa y tan profunda y tan seria esa investigación que 4 periodistas del portal armando.info, entre ellos el mismo Roberto Denis, tuvieron que irse del país, están en condición de destierro, de exilio forzado, porque se desató una persecución judicial contra ellos para intentar callarlos. Sin embargo, aún desde el exilio han continuado esa investigación. La semana pasada nosotros acá en este programa leímos a ustedes una comunicación que estaba circulando por internet donde la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional exculpaba, daba una especie de carta de buena conducta al empresario Alex Saab, el principal contratista que tiene Nicolás Maduro para ese programa. Al día siguiente, o mejor dicho, ese mismo día, en la tarde, el todavía presidente de la Comisión de Contraloría, el diputado Superlano, publicó unos mensajes diciendo que no, que ellos sí estaban investigando a Alex Saab, que eso era mentira, que esa carta que estaba circulando era forjada y que ellos esto y que ellos lo otro. Bueno, yo hice lo que era mi deber hacer, pues dar cuenta de estos mensajes del diputado Superlano y incluso felicitarlos por la rápida respuesta a este planteamiento hecho público en este programa. Pues fíjense ustedes, el domingo publica armando.info una extensa investigación sobre cómo el largo brazo de la corrupción llegó hasta el interior de la Asamblea Nacional y colocó a un grupo de diputados de varios partidos de oposición al servicio de esa trama de corrupción. Eso generó en el día de ayer una tormenta política. Comprendo que muchos de ustedes en este momento quizás no tengan conocimiento cabal del asunto por 2 razones. Primero, porque ayer se produjo una falla masiva de internet en el país. Y segundo, porque luego de esa falla masiva de internet en el país, este reportaje de armando.info fue silenciado. Hoy en la madrugada no ha podido ser abierta la página prácticamente desde ningún espacio, desde ningún proveedor de internet. Por eso de inmediato voy a leer para ustedes algunos de los pasajes más importantes de este reportaje titulado "Necesita lavar su reputación, se alquilan diputados para tal fin". Era solo un secreto a voces que el largo brazo del empresario colombiano Alex Naim Saab Morán, uno de los principales contratistas del gobierno de Nicolás Maduro, sancionado en julio por la administración Trump, junto a su socio Álvaro Pulido por su participación en el esquema de importaciones para el programa estatal de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, procesado en Florida por lavado de dinero e investigado en otras jurisdicciones por la opacidad de sus negocios, había entrado a la Asamblea Nacional dominada por la oposición venezolana y declarada en desacato por el chavismo, hasta alcanzar a algunos diputados y controlar sus actuaciones. Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del Partido Primero Justicia, avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles,
La operación Maletín Verde para comprar a alguno de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde, cuando también por Twitter circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría, quien los calificó de apócrifos. Y la propia fiscal general en el exilio, Lucía Ortega Díaz, uno de los presuntos destinatarios, negó haberlos recibido para descargar de culpas a Saab. Eso fue así hasta ahora, porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018, escuchen ustedes esto, ¿no? Desde comienzos de 2018, y esto viene estallando el 1 de diciembre de 2019. Repito entonces, porque documentos y comunicaciones a los que Armando.info tuvo acceso revelan que desde comienzos de 2018 se venían tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de las negociaciones para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del Parlamento Nacional. En la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante. De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para entender esta historia. Por el lado de los parlamentarios, Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de Primero Justicia por el Estado de Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente. Su contraparte en la otra esquina, Carlos Rolando Liscano Manrique. Liscano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Food 2015, la compañía que maneja las tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro. Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Liscano han sido constantes, dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios partidos de oposición que se movilizó a favor de los empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde el año 2013. Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos, sería expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la noble organización dirigida por Timoteo Zambrano, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer entrega de una carta que exime al propio Carlos Liscano y a Salva Food de cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y mantiene bajo su mira los negocios del clan con el gobierno de Maduro. Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la fecha, motivo del análisis, no existe ninguna acción incoada en contra del precitado Carlos Rolando Liscano Manrique, ni de su razón comercial Salva Food 2015. Refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019, además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito. También aparecen las de sus colegas diputados, óigase bien, Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia, Richard Arteaga y Guillermo Luces, de Voluntad Popular, y Chaín Bucarán, Héctor Vargas y William Barrientos, de Un Nuevo Tiempo. En la misiva, el apellido de este último diputado, por cierto, está mal escrito. Liscano no solo aparece en el complejo organigrama de las empresas creadas por Saab y Pulido como dueño de las tiendas CLAP en Venezuela, a través de Salva Food, sino también como directivo de Mercedes Holding Ltd., una sociedad registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema comercial detrás de los CLAP. La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario nacionalizado venezolano, pero nacido en Cúcuta, departamento del norte de Santander, en Colombia, hace 48 años, habría sido aprobada en sesión ordinaria, entre comillas, de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Liscano en una comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión. Las dos últimas ocurrieron, una el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la otra la semana pasada, el 20 de noviembre. En el escrito, consignado ante la subdirección documental de la Fiscalía colombiana, con el número, nos ponen acá un número de aproximadamente 20 cifras,
Los signatarios se permiten hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente Juan Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como presidente encargado de la República el 23 de enero de 2018. Dicen así los diputados presuntamente involucrados en esta trama de corrupción. El señor presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó y nosotros, desde este máximo organismo de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero conscientes y garantes porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya la ética en la acción fundamental que debemos poner al servicio de la sociedad venezolana, se jactan. La economía no es la única gestión reciente de los diputados en el extranjero para clarear el historial de Carlos Lizcano. A pedido del empresario, óigase bien, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro de Washington a finales de septiembre. Para el momento de cierre de este reportaje, no se pudo confirmar la recepción del documento en las oficinas de ese equivalente estadounidense o Ministerio de Finanzas. Parece lógico el propósito de persuadir también a ese ente sobre la inocencia de Lizcano, pues fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio. Lizcano pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos revisados por Armando.info solo permiten afirmar que el envío postal de este escrito no se entregó en persona al organismo. Se realizó el 26 de septiembre de 2018 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos. También, según estos archivos, algunas de las reuniones de coordinación entre Lizcano, el empresario, y el diputado Luis Parra han tenido lugar en una casa de la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el este de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de tiendas Club. El empresario no contestó la solicitud de entrevista de este reportaje. Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano o haber participado en conversaciones para que la Comisión de Contraloría lo terminara favoreciendo. Los invito a ti, al que sea, que si tiene alguna prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí, expresó al ser consultado para este reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano, solo pudo afirmar que me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese que tú nombraste, Alex Saab, y que nombró el otro ladrón que está allá afuera, Rafael Ramírez. Esta es apenas la entrada de este reportaje de Armando.info. Lamentablemente, repito, la página está tumbada. Seguramente en el curso de la mañana de hoy se podrá acceder a este contenido a través de páginas internacionales. Lo que sí quiero comentarles es que yo, que pude leer el reportaje en el día de ayer, cuando aún no estaba bloqueada la página, pude ver que tras cada afirmación en el reportaje hay la fotografía de un documento, de una carta, de un archivo, de un ticket de avión. Es decir, cada afirmación en el documento, en el reportaje, está sustentada por un documento. Eso fue lo que hizo que la sola publicación o el solo anuncio de que iba a ser publicado generara una tormenta política, generó la renuncia del presidente de la Comisión de Contraloría y generó los anuncios que se hicieron desde diversos ámbitos políticos, entre ellos la propia presidencia interina de la República a cargo del diputado y presidente Juan Guaidó. De todo eso y mucho más vamos a hablar en el segmento siguiente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música
Participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les comentaba al final del segmento anterior en el cual pusimos a disposición de ustedes, aquellos que no hayan podido acceder al reportaje de Armando.info, parte sustancial de los contenidos del mismo, concretamente la denuncia con nombre y apellido de los diputados que estarían implicados en la trama de corrupción para encubrir o para lavar, entre comillas, la reputación de estos sujetos que han hecho de los programas CLAP un mecanismo de enriquecimiento brutal, por cierto, proporcionando alimentos de muy baja calidad a los venezolanos, alimentos que, por cierto, son luego utilizados por el régimen de Maduro como instrumento de control social y de extorsión política. De allí lo grave de todo este asunto. Bueno, el solo anuncio de la publicación del reportaje generó un conjunto de movimientos políticos. El presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, diputado Freddy Superlano de Voluntad Popular, renunció a tal condición, a la condición de presidente de la Comisión de Contraloría. El presidente interino, Juan Guaidó, y presidente de la Asamblea Nacional, anunció en la madrugada del sábado para el domingo que iba a hacer anuncios importantes sobre el tema de la corrupción, pero que iba a esperar hasta que transcurriera la mañana y la tarde por la anunciada falla en los sistemas de Internet. En efecto, fue en la tarde del día de ayer, domingo, cuando se produjo una rueda de prensa del presidente Guaidó, donde aseveró que no permitirá que unos cuantos sinvergüenzas conspiren con el régimen y se pongan del lado del opresor. Palabras textuales. Que anunció 8 medidas para enfrentar la corrupción. Las medidas anunciadas ayer en rueda de prensa por el presidente Juan Guaidó son las siguientes. Primero, decretar la invalidez de todos los documentos presentados por la investigación o expedidos por la Asamblea Nacional o sus diputados que exoneren a las empresas o ciudadanos vinculados con la corrupción. Se comunicará de esto a los organismos internacionales pertinentes. Segundo, decretar la intervención y reestructuración inmediata de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Tercero, suspender a los diputados involucrados en estas acusaciones de todas sus responsabilidades en el Parlamento. Cuarto, abrir una investigación independiente y exhaustiva con la participación y veeduría de organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, medios y periodistas independientes. Quinto, invitar a los periodistas a presentar ante el Parlamento el desarrollo de esta investigación. Sexto, comunicar a organismos nacionales e internacionales que ningún funcionario del gobierno interino que preside Guaidó o diputado de la Asamblea Nacional está autorizado para expedir documentos o avales de buena conducta o con fines relacionados sobre empresas o ciudadano alguno. Séptimo, ratificar la convocatoria abierta para que aquellos ciudadanos interesados en asumir el cargo de Contralor Especial de la República se postulen. Octavo, solicitar al comisionado Julio Borges y a Gustavo Tarre Briceño, representante de Guaidó ante la Organización de Estados Americanos, llevar a la próxima reunión del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, mañana martes 3, los datos y nombres de quienes han salido en esta investigación y que se tomen las medidas para investigar y perseguir a los corruptos. Estas fueron las 8 medidas que anunció ayer en rueda de prensa el presidente Guaidó. Él hizo, por cierto, mucho énfasis en contrastar lo que a su juicio fue una actuación expedita de él, de su gobierno, frente a esta trama de corrupción, en comparación con la lenidad, con la complicidad, con el silencio, con la alcahuetería que el régimen de Maduro ha tenido de Chávez y Maduro han tenido durante 20 años con el mismo tema, con el tema de la corrupción. Repito, este fue uno de los comentarios que hizo el señor Juan Guaidó en el día de ayer. Es importante destacar que no solo se produjo ayer la reacción de Guaidó
debo confesarles que hay varios aspectos de la comparecencia de Guaidó que a mí en lo particular como demócrata y como ciudadano me parecieron que pudieron mejorarse. Por ejemplo, Guaidó aparece en un set con el logotipo de la presidencia interina de la República, y el problema que se está debatiendo, el problema que se está discutiendo, el problema que estremece la política nacional es un problema que está ocurriendo en el Poder Legislativo, del cual él también es presidente. En otras palabras, él ha debido dar la cara y presentar esta posición en tanto que presidente de la Asamblea Nacional. Primero, porque es el cargo que da origen incluso a la encargaduría, y segundo, porque ese es el organismo donde ocurrieron estas irregularidades. En segundo lugar, extraño sobremanera el que el presidente Guaidó se haya presentado solo, como que si el país estuviera esperando la opinión de un individuo y no una posición institucional. En mi opinión, repito, como ciudadano y como demócrata, este es un problema que afecta al cuerpo legislativo, al poder legislativo, que es demasiado importante para todos nosotros, porque es el único poder legítimo en Venezuela, nacido del voto popular, que se maneja en forma independiente respecto al régimen de Maduro. Entonces, repito, yo lamento de verdad que esta declaración no haya sido hecha desde la condición de presidente de la Asamblea Nacional y acompañado de los integrantes de la directiva del cuerpo, por lo menos el primer y el segundo vicepresidente. No son detalles cuando lo que está en juego es nada más y nada menos que la credibilidad de la última instancia republicana que le queda a Venezuela. Bueno, pero decía, no solamente se produce la reacción de Guaidó, también se produce una reacción, a mi juicio, afortunada por parte de los partidos implicados en esta situación. Y así nos lo refieren los colegas del diario Tal Cual. Partidos sancionan a diputados implicados en trama de corrupción. La Dirección Nacional y Fracción Parlamentaria del Partido Primero Justicia decidió sancionar a 3 de los diputados que militan en a luz pruebas que los vinculan con una trama de corrupción directamente relacionada con empresarios que mantienen negocios con el chavismo mediante los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Los diputados Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez habrían promovido una serie de acciones para tratar de abogar por la legalidad de las actividades del empresario Carlos Liscano, propietario de la compañía Salva Foods, la cual maneja el conglomerado de tiendas CLAP y además es subalterno de los sancionados e investigados Alex Saab y Álvaro Pulido. Ante esta situación, Primero Justicia informó que removerá de la Comisión de Medio Ambiente el diputado Luis Parra, misma acción que ejecutará contra los parlamentarios Conrado Pérez y José Brito, miembros de la Comisión Permanente de Contraloría. Más aún, continuará la investigación iniciada por Armando.info en el Tribunal Disciplinario del partido contra los 3 parlamentarios señalados, con el objetivo de esclarecer estas denuncias y determinar responsabilidades en caso de que existan. De igual forma, los 3 diputados serán retirados de la fracción parlamentaria y se solicitará su enjuiciamiento dentro de Primero Justicia, al igual que en tribunales e instituciones internacionales. Primero Justicia recuerda que en el seno del partido se han gestado algunas de las campañas anticorrupción más importantes de los últimos años y que han realizado múltiples denuncias e investigaciones en contra de Alex Saab y la mafia del sistema de distribución de alimentos. Gracias a las investigaciones hechas por Primero Justicia, afirman, encabezadas por Carlos Paparoni desde la presidencia de Julio Borges en la Asamblea Nacional, se ha logrado que Alex Saab sea hoy buscado internacionalmente. Tenemos 3 años ininterrumpidos de investigación fructífera, afirman. Por esta razón, aseguran que tomarán todas las acciones que permitan refrendar el camino y desterrar cualquier desviación de los objetivos del partido. Nos avergüenza, dicen, que después de tantos años de trabajo destruyendo esta mafia de corrupción, hayan diputados aprovechándose para enriquecerse con la protección de esas mafias, acota el comunicado de Primero Justicia. Por otra parte, el diputado de Primero Justicia, José Guerra, quien ventiló por primera vez este caso a inicios de mes, celebró la postura del partido de separar a los parlamentarios señalados y dar continuidad a las investigaciones
contra Alex Saab. Esto en el caso del partido Primero Justicia. El Partido Voluntad Popular también se expresó de manera similar. Una posición similar a la de Primero Justicia asumió Voluntad Popular, ya que 3 de sus militantes figuran en la investigación de Armando.info, de sus militantes y, por supuesto, parlamentarios. La Tolda Naranja decidió remover de la Comisión de Contraloría a los diputados Guillermo Luces, Richard Arteaga y reafirmar el retiro de Freddy Superlano, que anunció la decisión de renunciar a la comisión horas antes. En ese sentido, el partido anunció que iniciará una investigación interna y un proceso disciplinario para determinar las responsabilidades de las personas involucradas en la acusación. Los acusados se someterán a cualquier investigación, medio u organismo independiente que permita llegar al fondo del caso, garantizar el derecho a la defensa y aclarar su participación en cualquier hecho irregular. Además, Voluntad Popular respalda la solicitud de apertura y una investigación a la Comisión de Contraloría a la Asamblea Nacional y una reestructuración de la misma. Finalmente, agradeció el trabajo de Armando.info para demostrar que la libertad de expresión es necesaria para encontrar la verdad y desenmascarar los enemigos de la prensa y la democracia. Ese fue el comunicado de Primero Justicia. Como ven ustedes, entonces, hubo por un lado la reacción de Juan Guaidó, por otro lado la reacción también casi simultánea de los partidos involucrados, Primero Justicia y Voluntad Popular, ambos condenando la actuación de sus diputados, 6 diputados en total, 3 de PJ y 3 de Voluntad, destituyéndolos de sus cargos, anunciando que serán investigados, etcétera, etcétera. El Partido Nuevo Tiempo también tiene 3 diputados en esta condición. Emitió un comunicado en términos muy similares, condenando la práctica corrupta, destituyendo a estos diputados de las responsabilidades que tenían y anunciando la realización de una investigación. El partido Cambiemos, que dirige Timoteo Zambrano, recordó que la persona que aparece en esta trama corrupta fue expulsada de Cambiemos hace ya bastante tiempo. Es el único caso en que se produce la expulsión antes de que saliera el comunicado, el reportaje de Armando.info. Yo saludo esta reacción por parte de la clase política. Fue rápida, fue certera, no incurrieron en lo que suelen incurrir generalmente, que es en las solidaridades automáticas. Creo sí, debo decirlo, que no se puede decir que fue extremadamente rápida. Sobre esta situación hay preocupaciones públicas expresadas desde hace bastante tiempo. De hecho, se conoce ya que las labores de estos diputados que estaban supuestamente utilizando su condición de parlamentarios para lavarle la cara a la corrupción, empezó desde principios del año 2018, repito, estamos a finales del 2019, 2 años en eso, y 2 años, por cierto, en conductas que eran visibles, chicos, dándole la vuelta al mundo, viajando, no solamente para Colombia, para Estados Unidos, para Europa, en esas actividades. Entonces, que sea necesario que salga un reportaje como el de Armando.info para que ocurran estas rectificaciones, ciertamente da mucho que pensar. Pero bueno, se produjeron las rectificaciones, se produjeron estos comunicados y creo que la clase política va a tener que hacer esto y más, esto y mucho más para poder convertir esta crisis en una oportunidad. Es posible, claro que es posible, pero repito, tendrán que hacer mucho más. En el primer segmento del programa compartimos parte del reportaje de Armando.info. En el segundo segmento acabamos de ver las reacciones de la clase política. En el tercer segmento del programa vamos a ver cuál tiene que ser la reacción del ciudadano frente a toda esta situación. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a la fuerza es la unión. Decíamos que creemos importante no solamente pasar revista a la reacción de la clase política sobre este tema delicadísimo, sino también es pertinente reflexionar sobre cuál debe ser la actitud y la conducta de la sociedad civil, cuál debe ser la actitud y la conducta del ciudadano de a pie frente a este hecho. Ayer publicamos 10 mensajes que comparto y comento para ustedes sobre este particular. En primer lugar, hablamos de la existencia misma del reportaje Armando.info y pusimos a disposición de la ciudadanía el link para conocer el material. Eso fue ayer a las 6:30 de la mañana aproximadamente, ayer domingo a las 6:30 de la madrugada, y aún era posible accesarlo por esa vía. En el segundo mensaje decimos lo siguiente: todo hecho de corrupción merece repudio público y sanción institucional, pero la corrupción perpetrada por quienes deben sancionarla es otro nivel, y que estos corruptos formen parte del único poder público que ha dicho ser autónomo frente al régimen, es decir, la Asamblea Nacional, agrava el delito. Yo quiero insistir en ese punto, ¿saben? Porque llega un momento en que hemos escuchado hablar tanto de corrupción y despotricar tanto sobre la corrupción, y llega un momento en que eso forma parte del paisaje, llega un momento en que tiende a normalizarse, llega un momento en que incluso en los sectores más exclusivos de la sociedad, termina siendo un dato ordinario, pues, de la vida. Hace poco se supo cómo en el Country Club de Caracas había sido admitido aquel célebre corrupto que manejó las empresas de seguro de PDVSA, y que se formó un escándalo inmenso en el país. Sin embargo, entró allí como Pedro por su casa. Digo esto porque lo que ha ocurrido tiene una importancia y una gravedad particular. Cuando los quienes deberían ser los garantes de la lucha contra la corrupción, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, se pone a disposición de la corrupción, entonces estamos, repito, en presencia no solamente de un delito, presuntamente, sino de un delito agravado, de una estafa a la confianza pública. Y eso es precisamente lo que decimos en el tercer mensaje. Decimos, es particularmente delicado el tema de la denuncia hecha por Armando.info, los CLAP. Estos son el principal instrumento de control social del régimen, su principal mecanismo de extorsión política y un negociado corrupto que ha sido investigado y sancionado en al menos 3 países. En efecto, en Colombia, en México, en Estados Unidos, ha habido investigación y sanción a estos empresarios a propósito de este tema. En República Dominicana también hubo una actuación y allanamientos vinculados con este asunto. En Venezuela, hemos dicho hasta el cansancio, es insólito que precisamente en Venezuela no haya habido actuación del Estado frente a esta realidad, pero que sea la Asamblea Nacional el lugar donde se gestó una trama para apoyar y darle la cara a estos tipos, es extremadamente delicado. En consecuencia, decimos en el cuarto mensaje,
Sí, como con apoyo documental lo afirma Armando.info, estos diputados presuntamente opositores se prestaron para encubrir el negociado de corrupción de los CLAP. Entonces se lucraron con el hambre del pueblo y protegieron el principal instrumento de dominio de la dictadura. Políticamente eso se llama traición, por lo que todo esto rebasa lo técnico o administrativo. De comprobarse estos hechos, la sociedad democrática venezolana no es tanto una falta. Esto incluso va más allá de lo delictual. Esto es traición al pueblo y a la democracia. Por eso, la investigación de este hecho debe ser institucional, pero también política, pues estarían implicados 3 de los partidos del llamado G4, que es nada más y nada menos el centro de dirección de la coalición que respalda al diputado Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República. Esa investigación institucional y política debiera extenderse a toda actuación previa de esta comisión de Contraloría sobre la cual haya la menor sombra de duda, pues el país tiene derecho a saber si lo denunciado por Armando.info es un hecho puntual o es un protocolo de actuación. El sector opositor de la clase política venezolana tiene la oportunidad de demostrar con hechos que es éticamente superior a su contraparte oficialista, que es capaz de superar solidaridades automáticas, que es capaz de enfrentar y vencer la corrupción incluso en sus filas. Ustedes saben que el chavismo nos tiene acostumbrados a lo siguiente: los malandros, mientras están con ellos, son dirigentes revolucionarios, pero apenas se les van, entonces resulta que descubren que son malandros, que son ladrones, que son corruptos, que son enfermos sexuales, de todo, pero mágicamente se convierten en eso cuando se van del chavismo. Entonces el chavismo se da cuenta de eso y empieza a hablar así de esas personas. Lo que estamos diciendo acá es que la conducta de la clase política venezolana en su versión opositora tiene que ser éticamente distinta. Repetimos, esto es una crisis, sí. Es más, esto es una vergüenza transformada en desastre, sí. Pero tienen la posibilidad de convertirla en oportunidad. Si actúan con rectitud, y me parece que las actuaciones de ayer van en el camino correcto. Pero si mantienen si persisten en esa conducta, y si además, y esto es demasiado importante, si esto no se transforma simplemente en poner allí unos nombres para saciar la sed de justicia de la sociedad, sino que se va a investigar de verdad, no solamente esta actuación, sino toda actuación anterior de esta comisión que tenga la menor sombra de duda. Entonces podemos decir que en efecto ha habido una rectificación. Hacemos también una alerta en el día de ayer, y así lo decimos: el país está alerta. Ya sabemos que los corruptos del régimen intentarán usar este caso para lavar su cara, y que en la misma oposición pescadores en Río Revuelto intentarán sacar ventaja sobre competidores hoy en desgracia. Nada de eso, sin embargo, debe frenar el rigor de la investigación. Este es un alerta necesario. Ya sabemos que el próximo miércoles en el programa de chismes del señor del Mazo seguramente harán fiesta con con otras cosas. Eso, repito, no debe frenar el rigor de la investigación. Lo digo porque a veces empieza la gente, alguna gente a decir, no, que no se le pueden dar armas al enemigo. Es que la única manera de darle armas al enemigo es apañando la corrupción, ocultando la corrupción. Entonces, repito, el hecho de que haya oportunistas en el régimen, corruptos, intentando agarrar esto para lavarse la cara, no debe ser motivo para cejar en el rigor de la investigación. Pero también alertamos sobre la conducta de alguna gente en la misma oposición. Este es un momento muy serio, este es un momento muy grave. Si alguien en la oposición aborda esto desde una perspectiva oportunista para tratar de sacarle la sangre al competidor de al lado, al partido de al lado o al dirigente X, ¿no? Y tratar de sacar ventaja particular de una situación como esta, bueno, le está haciendo un flaco favor a la democracia, al sistema de partidos y a ellos mismos. Este es un momento de seriedad, de profunda seriedad, de profundo rigor. Por eso hacemos esta alerta.
Finalmente, digo acá algo que me veo obligado a decir. Miren, como ustedes saben, yo vivo y lucho en los sectores populares. Es decir, yo soy testigo de excepción de la rabia que da en los sectores populares cuando el tema del CLAP es utilizado precisamente para estafar, para agredir, para discriminar a los venezolanos. No porque estén dándole las cajas del CLAP a los chavistas y no a los opositores, no. Incluso dentro de los mismos chavistas, a los que tienen alguna postura, digamos, autónoma frente a la mafia local, lo sacan. Entre otras cosas porque sacar gente del CLAP termina siendo un negocio de la microcorrupción. Familia que sacan del CLAP es una caja menos que va a la distribución y es una caja más que va al mercado negro. ¿Me explico? Entonces, yo veo eso, vivo eso, denuncio eso todos los días. Por eso me da asco saber que hay unos tipos llamados demócratas con camisas amarillas, anaranjadas o del color que sea, participando de ese entramado de corrupción. Pero hay otro elemento que yo quiero destacar, que es el siguiente. Chicos, dentro de apenas unos días, el próximo viernes es 6 de diciembre. El viernes 6 de diciembre se cumplirán 4 años de la más grande victoria que haya tenido el campo democrático en nuestro país. Y esa victoria no tiene nada que ver ni con guarimbas, ni con nada de eso, ni con golpes de Estado, ni con nada de eso. Esa victoria, la más grande victoria que ha logrado el pueblo venezolano contra el proyecto totalitario, fue a punta de voto. Fue el 6 de diciembre del 2015, cuando unidos todos logramos arrebatarle 2/3 partes del Parlamento venezolano al chavismo y entregarle eso al campo democrático. Tengo que decirlo, ¿vale? Yo como venezolano humildemente puse mi granito de arena en esa lucha, ustedes lo saben. Nosotros no hicimos eso para ver esto de esta manera. Nosotros no hicimos esto para tener 4 años después este saldo de derrotas, de retrocesos y ahora esta vergüenza de la corrupción. Creo que aquí se impone una reflexión muy seria, y así lo decimos en este 10º mensaje. Como activista social me indigna que supuestos demócratas puedan estar implicados en la trama corrupta de los CLAP. Como venezolano que dio su humilde aporte para lograr la actual mayoría democrática en la Asamblea Nacional, exijo que esta mayoría actúe con respeto por el país y por su esperanza. Esto es clave. Yo creo que, repito, la clase política venezolana en su versión opositora enfrenta hoy una crisis, pero como dice la cultura oriental, cada crisis es en sí misma también una oportunidad. Pueden transformar esta crisis en oportunidad, pueden actuar correctamente, pueden castigar a los culpables, pueden sanear los procedimientos que han dado lugar a estos hechos de corrupción, pueden reconstruir confianza, sí pueden hacerlo, claro que pueden hacerlo, pero tienen que actuar con seriedad. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso.
Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Analítica.com te invitan a la tercera edición del foro Venezuela Optimista, un encuentro para empresarios, emprendedores venezolanos que siguen trabajando por el país. Una oportunidad para retroalimentarnos con experiencias de logros. En la sala de conciertos del Centro Cultural BOD, martes 10 de diciembre de 8:30 de la mañana a 2:30 del mediodía. Entradas a la venta en ticketmundo.com. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a la fuerza es la unión. Quiero hacer énfasis en que esta situación tiene que ser abordada más allá del morbo, más allá de la curiosidad para ver quién rueda primero, quién cae primero. Más allá de eso. Mira, lo que está en juego es mucho y muy grave. Lo que está en juego es que Venezuela siga por X cantidad de tiempo, por X cantidad de años, en este proceso de destrucción. Porque frente al régimen, y yo creo que estamos claros, en que con todos los problemas que pueda haber en la oposición, el responsable fundamental, el culpable real de toda esta desgracia que hoy estamos viviendo es el régimen que ha tenido 20 años destruyendo el país. Bueno, este régimen que tiene 20 años destruyendo el país puede pasar quién sabe cuántos años más si la alternativa para sustituirlo entra en crisis y colapsa. Hay que decirlo así de simple, ¿vale? Así de claro. ¿Me entiendes? Eso no nos puede llevar a alcahuetear las deficiencias en la oposición. No. Pero nos tiene que llevar a la comprensión de que tenemos que trabajar todos no para demoler la oposición, sino para lograr que la misma mejore y se ponga a la altura del pueblo y a la altura de la historia. Ese es el punto. El punto es que la conducta de la sociedad venezolana frente a este drama no puede ser la que hasta ahora hemos tenido. La oposición es un trapiche que muele liderazgo y los escupe después, los endiosa un ratico y después los tira a la basura. Y ese proceso no permite capitalización ni fortaleza. Ese proceso nos lleva a la orfandad política. Por eso, insisto, es demasiado claro la necesidad de que veamos todo lo que está en juego hoy. Fíjense ustedes, el pasado 16 de noviembre, el presidente Guaidó convoca a una manifestación, etcétera, etcétera, y todos sabemos lo que pasó con esa convocatoria. A decirlo de manera más o menos respetuosa, pues. No llenó las expectativas. Pero después de eso ocurrió algo peor. Después de eso el presidente Guaidó ha estado convocando a tomas de calle y manifestaciones y esto y lo otro, y no ha pasado pero nada, nada. Más gente se ve en las Mercedes en las colas para comprar boletos. Entonces, eso no puede alegrar a nadie, porque eso revela el debilitamiento de todo. ¿Me entiendes? Eso hay que resolverlo. Las claves fundamentales para comprender la crisis venezolana siguen estando allí. Un gobierno ineficiente y corrupto, un sistema de destrucción nacional, un presidente que es rechazado por más del 80% de los venezolanos. Todo eso está allí. Es decir, replantearse la lucha en términos eficientes siempre es posible si se hacen las cosas como hay que hacer. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros como ciudadanos, nosotros como sociedad civil, tenemos que dar un debate, repito, más allá de la chismografía política,
más allá de utilizar esta circunstancia para proteger a unos o para agredir a otros. Nosotros tenemos que reflexionar desde el amor por Venezuela, desde el amor por nuestros hijos. Por eso nosotros humildemente hemos convocado a un evento para el próximo viernes. Repito, el próximo viernes se cumplen 4 años de la más grande victoria que el campo democrático ha obtenido en los últimos tiempos, en estos 20 años de lucha por la democracia y por la libertad. Una cosa extraña, por cierto, tengo que decirlo, sectores de la oposición política venezolana tratan de convertir derrotas horribles, como los hechos del 2014, los hechos del 2002 o los hechos del 2017, derrotas horrendas, dicen, no, pero es que eso fue una épica. No vale, fueron derrotas, fueron planteamientos mal hechos de buena conducción que significaron derrotas horribles. En cambio, la victoria del 6 de diciembre del 2015 ha intentado ser ocultada, ha intentado ser sepultada. Es una cosa muy extraña. Esta es una oposición que embellece sus derrotas y silencia sus victorias. Por ese motivo, convocamos para el próximo viernes 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el Hotel Paseo Las Mercedes a un evento que queremos sea un evento de reflexión, y así lo decimos. ¿Por qué hace 4 años el campo democrático logró derrotar arrolladoramente al régimen, a pesar de su Tibisay, de su CNE, de su TCJ, de su Plan República, de sus colectivos armados, de su Smartmatic y de un largo etcétera de ventajismos y abusos? ¿Por qué hoy, 4 años después, en vez de una poderosa oposición sociopolítica, tenemos una oposición social inmensa pero desarticulada, y al menos 3 oposiciones político-partidistas enfrentadas entre sí, negándose mutuamente y destruyéndose en las redes sociales y en los escasos medios a los que aún tienen acceso? En buena medida, parte de la respuesta puede estar en que se colocó en el centro de la agenda la ambición por el poder y no la preocupación de la gente. Es decir, se olvidó que la gente es el centro. Por eso, al cumplirse 4 años de la inmensa victoria democrática del 6 de diciembre del 2015, te invitamos no a repetir obviedades sobre la crueldad de una crisis que la gente no necesita que se la cuenten, porque la vive a diario, y a convertirse en espectador o hincha en el torneo de insultos intraopositores. No, te invitamos a reflexionar, a conversar sobre lo vivido en estos 4 años, a reflexionar sobre cómo convertir los errores en aprendizaje, cómo transformar la experiencia en crecimiento y sobre cómo enfrentar los retos del futuro con una perspectiva de victoria que vaya más allá del voluntarismo y la propaganda. Para nutrir esa reflexión nos hemos hecho algunas preguntas urgentes y hemos buscado algunas voces calificadas de la sociedad civil dispuestas a compartir las respuestas que tengan. Esas voces son, en lo social, Luis Francisco Cabezas, de Convite, Asociación Civil; Caterín Martínez, de la ONG Prepara Familia; Edison Arciniegas, de la ONG Ciudadanos en Acción. En lo económico, vamos a contar con las siguientes voces: Jorge Botti, expresidente de Fede Cámaras; Tamara Herrera, economista; Felipe Capasolo, presidente de Consecomercio. En lo político, contaremos con las reflexiones de el estadístico Félix Seijas, quien nos va a nutrir con los datos que sirven de marco a esta situación, y nos va a acompañar Vanessa Davis, periodista, y también estará quien les habla dando su humilde aporte. Todo esto va a ocurrir el próximo viernes 6 de diciembre a las 10 de la mañana en el Hotel Paseo Las Mercedes, Salón América. La entrada es libre, pero estamos pidiendo como colaboración que el que pueda lleve un juguete que será luego distribuido entre niños de los barrios populares de Caracas por la gente del radar de los barrios. Bueno, con esa invitación terminamos nuestro programa de hoy, instando a que se reflexione con seriedad sobre todo esto que ha ocurrido y que, por favor, no se ceda a la tentación del pañito caliente para aquietar la opinión, sino que se busquen respuestas de fondo a estos temas que ponen en juego incluso la posibilidad de ser alternativa cierta frente al desmán oficialista. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles, tú, César Arteaga. Habló para ustedes este su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más nunca,
Fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.